de carga por frotamiento e inducción vamos a usar un globo y una lata. Para realizar la carga por frotamiento, frotamos el globo sobre el pelo. Al hacer esto, los electrones del pelo pasan al globo. Como pueden ver, la lata se acerca a los electrones del globo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de carga por inducción y para eso creamos esto. Usamos 2 tapas de botella como base, de ahí usamos 3 palos de madera y de ahí hicimos un nudo con un hilo donde la punta tiene una bola con papel aluminio, hecha con papel aluminio. ¿Para qué es esto? Bueno, básicamente vamos a agarrar un objeto, lo vamos a cargar mediante fricción, en donde esta va a poseer una cierta cantidad de electrones y finalmente vamos a acercarlo hacia la bola de papel aluminio y esta se va a terminar moviendo. Bueno, en este caso cargamos el sorbete con los electrones que posee, hace que la bola con papel aluminio se mueva. Bueno, a continuación vamos a realizar un experimento dentro del tema electrostática, donde vamos a entrar más específicamente en lo que es carga por contacto. Bueno, los materiales que usamos básicamente son un frasco de vidrio con su respectiva tapa, donde, como se puede notar, le hicimos un agujero en el centro para pasar un tubo de plástico. Bueno, luego pasamos el alambre, que ahí se puede ver, por todo el tubo de plástico para finalmente hacer una especie de curva, un gancho, donde se cuelgan 2 tiras de papel aluminio. Bueno, vamos a demostrar lo que ocurre en este experimento o en esta experiencia utilizando el globo ya inflado, el electroscopio casero y a la señorita que va a ayudarnos para obtener una carga en el globo. Acá podemos ver cómo, cargando a este mismo y al acercarlo al electroscopio, los aluminios de la punta se mueven sin tocar la punta más alta. Vamos a cargar un poco más y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tocamos el globo con la punta más alta. Bueno, como podemos observar, nosotros al flotar el globo en la cabeza de nuestra compañera, generamos en el globo una cierta cantidad de electrones que al acercarlos con el metal del electroscopio, obteníamos como resultado un cierto movimiento del aluminio ubicado en la punta más abajo. En cambio, al cargarlo con la misma cantidad de electrones, o tal vez, ahí ya, bueno, ahí no importa, eso necesitamos. Al cargarlo nuevamente con electrones, podemos observar que al tocar directamente con el metal, los aluminios se abrían en punta. Ahora yo voy a pasar a demostrar 2 experimentos y voy a incluir en ellos 2 teorías de la electrostática, o más bien 2 teorías ya probadas. Una es la de puntas cargadas, la otra es de viento eléctrico. Vamos a notar que todo esto de electrostática es un poco muy relacionado porque, como ya sabemos, siempre vamos a partir del frotamiento. Y para lo siguiente vamos a ver estos materiales. Tenemos para nuestra, digamos, elemento que termina en punta, este cuchillo para untar. Para elemento que no termina en punta, en este caso circulares, estas pelotas de vapor recubiertas en aluminio. Para demostrar el viento eléctrico vamos a usar la llama de un encendedor.
Y para demostrar y comparar la fuerza de inducción entre un objeto terminado en punta y un objeto que no termina en punta, vamos a usar este pequeño utensilio que tiene un circulito de metal, a ver cuál de los dos es más fuerte. Bien, lo que yo pienso demostrar es lo siguiente. Primero, vamos a usar los dos materiales que tenemos para frotar, el cuchillo y la pelotita, de la siguiente manera. Vamos a primero comparar cuál de los dos sí produce una alteración en la llama, o sea, cuál de los dos genera viento eléctrico, y después lo que vamos a probar es cuál de los dos tiene una mayor fuerza de inducción cuando se lo aplicamos a otro material en el mundo, en este caso el juguetito de metal. Bueno, y ahora vamos a pasar a los experimentos per se. Bien, ya cargué el cuchillo, lo estoy acercando a la llama. Como ven, si notaron, la diferencia es muy menor. Yo estoy tratando de mantener la llama lo más quieta posible, pero a pesar de eso deberían haber notado que se inclinó hacia el lado opuesto al que estaba el cuchillo. Esto es por el efecto de viento eléctrico. ¿Cómo funciona el efecto de viento eléctrico? Bien, al tener un objeto terminado en punta, que a la vez es un buen conductor para electrones y electrostática en general, lo que sucede es que como los electrones se empiezan a mover al frotarse, lo que nosotros conocemos como generar carga electrostática, los electrones se van a empezar a distribuir por el objeto. Ahora, como termina en punta, los electrones se van a empezar a agrupar mucho en esa punta, lo que después sucede es que empiezan a saltar del objeto hacia afuera. Este efecto es lo que se conoce como viento eléctrico. Por eso, cuando acercamos un objeto en punta a, por ejemplo, una llama, podemos notar cierta diferencia, que es que la llama parece moverse, aunque sea muy levemente, hacia el lado opuesto al objeto en punta. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Ahora vamos a pasar a probar lo mismo, si sucede lo mismo, con un objeto que no termina en punta, que es la pelotita de aluminio. Bien, justo recién terminé de cargar la pelotita y ahora la estoy acercando hacia la llama. No la voy a acercar mucho por miedo que se queme. Bueno, fijémonos primero que nada que la llama, bueno, ahora estoy hablando así que la acabo de mover, pero la llama no se estaría inclinando para el lado opuesto, sino que se estaría inclinando hacia el lado de la pelota porque la acerqué mucho y casi la prendo fuego probablemente. Por lo tanto, podemos concluir que el efecto del viento eléctrico no es cierto, o más vale, no se produce en objetos que no están en punta, como esta pelotita de aluminio que tengo acá. Bueno, esto concluye, digamos, esta parte de los experimentos, que es concluir cuál de los objetos genera viento eléctrico, cuál no, y podemos reafirmar en realidad que el objeto que termina en punta sí genera viento eléctrico, el objeto que no termina en punta no genera viento eléctrico. Y con eso es el fin de la primera parte de esta comprobación de experimentos de punta cargadas y viento eléctrico. Bien, acabo de terminar de cargar el objeto cargado en punta, lo voy a acercar al objeto de metal. Bueno, como habrán notado, esto obviamente no está imantado y sin embargo el objeto se pegó hacia la punta del objeto de metal y se empezó a mover. Entonces podemos concluir que el efecto de inducción en este objeto terminado en punta es bastante fuerte. Vamos a comparar si es lo mismo, si tiene la misma fuerza o la misma fuerza de inducción que con la pelotita de aluminio. Bien, terminé de frotar la pelotita de aluminio, la acerco al objeto. No parece haber efecto. Voy a tocarlo a ver si se queda pegado como el objeto en punta. No hay efecto. Bien, esto concluye la segunda parte de mis dos experimentos con objetos cargados en puntas y viento eléctrico, que es la siguiente. Llegamos a la siguiente hipótesis, que es: los objetos terminados en punta tienen una fuerza de inducción mayor a los objetos que no, y los objetos terminados en punta producen vientos eléctricos, mientras que los objetos que no, porque distribuyen los electrones de una forma equitativa. ¿Cómo es esta distribución? Bueno, vamos a repetir lo anterior por las dudas, que es: cuando tenemos un objeto conductor terminado en punta, los electrones se agrupan en esa punta e incluso saltan al exterior, generando dos cosas: el efecto de viento eléctrico y el de puntas cargadas. Y mientras tanto, los objetos que no terminan en punta, como por ejemplo la bolita de aluminio, distribuyen los electrones de una forma más equitativa y entonces no necesitan saltar al exterior. Esto concluye esta serie de experimentos y bueno, pasamos a los siguientes. Ahora vamos a hacer un experimento de electroestática, el tema en particular viento eléctrico,
Para eso necesitamos 2 bolitas de Tergopol, una hélice de plástico, un globo y un palito brochet sobre una base, en este caso de madera. Dale. Bueno, este experimento se llama Albersorio. Lo que vamos a hacer es frotar este globo con la cabeza del caballero /chino para cargar electrones. Y ahora vamos a ver cómo no pasa nada. Funciona en mi cabeza. Pará, probamos en la tuya. Bueno, al acercar el globo cargado por electrones a las hélices de plástico, vemos que por inducción se cargan por signos contrarios. Entonces podemos decir como conclusión que el globo y las hélices de plástico son fuerzas atractivas. Bueno, Dale. listo. Bueno, ahora voy a explicar los conductores y aislantes. Los conductores son materiales que permiten que atraviesen las cargas eléctricas, mientras que los aislantes son aquellos que se les dificulta el pasaje de electrones. Listo. Bueno, ahora vamos a utilizar para demostrarlo el experimento que hizo mi compañero anteriormente, del péndulo. Esta pajita, una tapita, una goma de borrar, un pedazo de aluminio, que es el mismo material que está hecho la bolita, y alambre. Bueno, vamos a probar primero con la pajita, frotándolo con algo de lana. Y vamos a acercarlo a la bolita a ver qué pasa. Vemos cómo logramos que se mueva un poco. Listo. Bueno, ahora vamos a probar con la goma. La vamos a frotar, vamos a usar el mismo método. Y vamos a ver qué pasa. Podemos observar cómo no vemos ningún tipo de reacción. Así que la goma es un elemento o material aislante. Bueno, ahora vamos a probar con un trozo de alambre. A ver qué pasa. Podemos observar ahí cómo también se mueve.